Un aplauso, pero estruendoso, para Teresa. ¿Ah? Muy bien, pues cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a los que nos estéis siguiendo vía internet, y la verdad es que da gusto estar con gente tan buena y con esta cara tan bonita que tenéis, que es el espejo del alma, ¿eh? Ya se sabe que la gente que defiende el derecho a la vida se sacrifica, vamos contracorriente, pero bueno, eso es lo bonito también, ¿eh? Ir contracorriente. Muy bien. Pues sin más preámbulos, os voy a hablar del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que creo que lo que más bonito tiene es el nombre, es una preciosidad, la verdad. Esto ya sabéis que se aprobó, bueno, se presentó un informe con fecha 20 de diciembre de 2013 en el Consejo de Ministros, que fue cuando nosotros ya tuvimos conocimiento, después de mucha presión mediática y en la calle y con las manifestaciones, para que se decidiera el Gobierno a presentar este anteproyecto de ley. ¿Qué es un anteproyecto de ley? El anteproyecto de ley, como su propio nombre indica, pues es anterior al proyecto de ley, se aprueba por el Consejo de Ministros y luego se tiene que remitir este anteproyecto de ley al Congreso de los Diputados con su exposición de motivos, los antecedentes necesarios, según establece la Constitución española, y con los estudios que se hayan hecho para la preparación del texto y los informes de las instituciones públicas. En este caso, como ocurrió también con la ley AIDO, pues sabemos que los informes preceptivos, aunque no son vinculantes, son los que tiene que emitir primero el Consejo Fiscal, después el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de los jueces, de gobierno de los jueces, y después el Consejo de Estado, que es el último que informa. También se prevé en algunos supuestos que haya organizaciones privadas representativas de los intereses afectados por la norma. También podríamos estar ahí nosotros, pero bueno. Como la vida y la historia de España se va desarrollando a medida que van pasando los años, pues vamos con lo que nos interesa. ¿Qué pasa cuando se recibe este anteproyecto ya de ley en el Congreso? Bueno, se recibe cuando ya están los 3 informes que os acabo de decir, que son preceptivos, aunque no vinculantes, ya están dictados, y entonces se publica en el boletín allí en el Congreso y se envía a la comisión correspondiente. A partir de la publicación del anteproyecto, este proyecto de ley no está publicado en el boletín, el que nosotros conocemos, este anteproyecto de ley, pues hay 15 días para que los grupos parlamentarios propongan las enmiendas que consideran oportunas. Las enmiendas, esto es más o menos habitual en casi todas las leyes orgánicas, luego os explicaré lo que es una ley orgánica, esta es una ley orgánica, la que estamos viendo, pues pueden ser a la totalidad o al articulado o pueden ser parciales. Existe luego un debate de la totalidad o al articulado parcial que defiende el proyecto. Y entonces, ¿cómo empieza todo esto? Se defiende primero en el Congreso el proyecto por un miembro del Gobierno y después se le conceden plazos de 15 minutos a favor de cada grupo que haya presentado estas enmiendas. Luego, al final, ya se dan 10 minutos para fijación de posiciones a los partidos políticos que lo soliciten. Si se admitiera alguna de las enmiendas, pues se devolvería al Gobierno y esto pues tendría que llevar otra vez de nuevo el curso que correspondiera. Nos encontramos en este anteproyecto de ley con la existencia de una ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? La ley orgánica es la que son relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Derecho fundamental, evidentemente, el primero y esencial de todos es el derecho a la vida, y libertades públicas pues también lo podemos encuadrar en ese aspecto. Esto se regula luego en los artículos 15 al 29 de la Constitución española. También en otros casos, pero vamos, eso lo dejamos para ir agilizando. La ley orgánica que legalmente exige la aprobación por mayoría absoluta del Congreso. La mayoría absoluta, como os conocéis, es el 50% más 1. El Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Y esto todo viene derivado de lo que consta establecido en el artículo 81 de la Constitución española, que define lo que son las leyes orgánicas, que es lo que os acabo de decir. Voy un poquito deprisa porque yo creo que lo más importante es que luego tengamos un debate por si tenéis alguna pregunta que hacerme.
¿Qué diferencia hay entre anteproyecto de ley y proyecto de ley? El anteproyecto de ley es como un boceto, ya lo explicaba antes, de ley que todavía no se ha traducido en el trámite del Congreso, que es lo que tenemos nosotros ahora entre manos. Y el proyecto de ley ya es cuando se pasa a discutir en el Congreso y ya está publicado en el boletín oficial. Ya sabemos que ha habido personas que se han adelantado a todo este trámite, una vocal del Consejo General del Poder Judicial, que se llama Pilar Sepúlveda, es una letrada del Consejo, pues dice que ha hecho un trabajo preliminar y ahí ha emitido un informe. Pues se ha saltado todas las normas y esto no tiene ningún sentido ni tiene ninguna validez. Parece ser, según he leído yo en Internet, que es que se van a hacer dos informes. Ella es por el Partido Socialista, por quien va a defender esta postura, y luego hay otra letrada, que le llaman, no sé si es la letrada magistrada, que se llama Carmen Llombart, que hará su informe en el lado conservador del Consejo General del Poder Judicial, y luego habrá una votación allí en el Consejo y se decidirá cuál es el informe que se admite finalmente. O sea, también sabemos que el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial pues tiene mayoría absoluta, o sea que esta señora poco tiene que decir y menos anticiparse. Ya pasó una circunstancia parecida a esta con la ley AIDO, que entonces era el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, y también se adelantó él corriendo, hizo un informe previo y luego se votó y se echó para atrás lo que él decía, porque la mayoría de los fiscales opinaron lo contrario, se opusieron a la ley AIDO. Vamos a ver, también conocemos que hay un escrito de ACAI, que es la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que ha mandado una carta al secretario de Estado de Justicia. Bueno, pues ha mandado una carta, pues como la podemos mandar nosotros, pues eso tampoco no es ni vinculante ni preceptivo, y aquí hay mucha gente que se está lanzando aquí a decir y a hacer declaraciones que tampoco no tienen por qué tener ninguna trascendencia jurídica. También tenemos una sorprendente declaración de la Asociación Médica Colegial, que nos ha dejado a todos impactados, que después de que dice que la vida empieza desde el momento de la concepción y acaba al final con la muerte natural, pues empieza a defender que sí que tendría que haber una posibilidad de, por malformación del feto, de poderse abortar, y que lo tendrían que mirar. Bueno, no me extiendo más porque la conocéis, pero tampoco es una cosa sorprendente, que es la primera vez también que se hace esto en España. Bueno, pues aparte de eso que os he explicado, de esos informes preceptivos y luego los que han saltado aquí al ruedo en España para emitir su opinión sin que nadie se la pida, pues después de todo esto se tiene que elaborar una ponencia en el Congreso de los Diputados con los representantes de todos los grupos parlamentarios, que redactan un informe, este ya es el informe serio, con propuesta para el Gobierno y con todas las enmiendas que se hayan solicitado o que se hayan propuesto, y en 15 días se emite un dictamen. Este dictamen se pasa a la deliberación en pleno de la Cámara. También hay turnos y hay una votación final que es la que decide, y esa se vota en el Congreso. Después se pasa a la tramitación del Senado, que normalmente suele tener un plazo de 2 meses desde que se vota en el Congreso, y ahí lo que puede hacer el Senado es lo que normalmente hace, es aprobar igual que en el Congreso, o se puede introducir también alguna enmienda o se puede interponer algún veto. ¿Cuál es lo normal, el plazo normal? ¿Cuál es el plazo normal de un anteproyecto de ley, luego ya proyecto de ley para que se apruebe en España? Pues normalmente son 5 meses, pero aquí es que estamos en una situación pues que ya conocéis, todo se está retrasando y demorando mucho. Una vez que ya tenemos el proyecto de ley, el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento y allí se aprueba. Y la ley no entra en vigor hasta que se sanciona y promulga por el rey la tiene que firmar, y después se publica en el Boletín Oficial del Estado, que es cuando ya al día siguiente entra en vigor. Dios mediante, esperemos que entre en vigor esta ley lo más rápido posible. Que por lo menos, aunque yo no estoy de acuerdo en todos sus aspectos, pues ya es un avance a favor de la vida. Esto es lo primero, ese es el trámite parlamentario. Y luego ahora os voy a explicar, conocisteis todos el anteproyecto de ley que se publicó el 20 de diciembre de 2012, después de la famosa el famoso Consejo de Ministros, y ahora ya tenemos publicado el anteproyecto. Eso fue una especie como de informe previo. Ahora ya hay un anteproyecto de ley, está publicado en la web del Ministerio de Justicia,
Ya tiene su exposición de motivos, tiene 7 capítulos, su disposición derogatoria que deroga la ley AIDO y luego pues 4 disposiciones finales que ahora os voy a explicar brevemente para que también daros tiempo a que me preguntéis las dudas que puedan surgir. Bueno, pues vuelvo a repetir lo que más me gusta, el nombre del anteproyecto de ley. Anteproyecto de ley para la protección de vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. La verdad es que es una preciosidad oír esto en España. Esperemos que algún día esto se respete y sea cierto. Nos queda mucho camino por andar, pero bueno, por lo menos ya lo tenemos aquí. Tiene lo que os acabo de decir, 7 capítulos y entonces en el primer capítulo lo que se hace es modificar el Código Penal sobre los casos de aborto. Y entonces se despenaliza totalmente a la mujer, eso es un avance, aunque las feministas no lo reconozcan y sigan diciendo mentiras, porque se creen que por repetir 3 mentiras una vez, pues que se está penalizando a la mujer. Aquí no se penaliza a nadie. En el Código Penal se introduce en el 145.3 un apartado que dice: en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada. Creo que esto es un avance para la mujer embarazada, no es un retroceso. También se redacta un nuevo artículo 145 bis que dice que no será delito la interrupción del embarazo con consentimiento de la embarazada y para evitar grave peligro para la vida o salud física o psíquica. Este es el caballo de batalla que siempre hemos tenido, la palabra psíquica, de la embarazada, siempre que se practique en las 22 primeras semanas. Aquí introducimos un plazo que no venía en el primer informe del Consejo de Ministros, 22 primeras semanas. Cuando hay menoscabo importante para la salud con permanencia o duración en el tiempo. No puede ser una cosa provisional, tiene que ser una cosa seria. La verdad es que está bien redactado, a ver si luego esto llega a su ejecución y se ejecuta con seriedad. También, bueno, hago un poquito de inciso. Lo importante de las leyes, aparte de su letra, es que luego se ejecute seriamente. O sea, que podemos escribir mucho, pero si luego no lo vamos a respetar, pues entonces de poco es papel mojado, pero esperemos que esto se respete. Pide que, y es obligatorio y preceptivo, para el riesgo de la salud física o psíquica de la mujer embarazada, un informe de 2 médicos especialistas distintos o bajo dirección del lugar. Estos médicos especialistas distintos no se especifica si tienen que ser psiquiatras o psicólogos, dicen distintos y especialistas, no sabemos. Aquí esto yo creo que también habrá que lucharlo un poco para que sean por lo menos psiquiatras. ¿Por qué motivo se despenaliza en la práctica de la interrupción del embarazo? A mí no me gusta decir esta palabra, pero bueno, como es la que se dice en la ley, pues no tengo más remedio que decirlo. Por anomalía del feto incompatible con la vida y tiene que diagnosticar un médico y acreditarse con un informe motivado. Pues esto también es un avance, porque ya sabemos cómo se firmaban en blanco los informes con el caso Morín lo hemos visto clarísimo, los informes de las mujeres que iban a practicar un aborto a un centro abortista en blanco, y siempre era el mismo médico y encima estaba asalariado poco menos que por el centro abortista. Y puede ser por ese médico y acreditarse con un informe motivado o por otro médico especialista. Tampoco especifica la especialidad cuál tiene que ser. La anomalía en estas 22 primeras semanas tiene que asociarse, esto también es importante, con la muerte del feto, o sea, no puede ser cualquier anomalía, o si en el periodo neonatal del recién nacido, pues también corre peligro su vida. Tampoco es punible el aborto de más de 22 semanas si no se pudo detectar antes y es incompatible con la vida del feto y el riesgo vital para la mujer. Esto se repite varias veces, que si hay riesgo para la mujer, pues que entonces se puede practicar en cualquier momento. También prevé el gran caballo de batalla que ha habido con la ley AIDO y que ha causado tanto revuelo social de la mujer menor de edad o sujeta a curatela. Ya sabéis que la menor de edad es de 16 a 18 años o incluso más pequeña, o sujeta a curatela, pues una mujer que esté declarada incapaz y tenga que tener un tutor porque no puede ejercer ella su voluntad libremente porque no la tiene. Entonces se precisa el consentimiento de los padres o tutores y cuando sea imposible o tengan los dos voluntades distintas, los padres, los tutores o la mujer,
pues entonces el juez resuelve. Yo creo que esto también es un paso importante, que entre un juez en estos casos le da una seriedad por lo menos a este tipo de interrupciones del embarazo, y esto, pues claro, ya cuando entra un juez, pues aquí, y también entra el fiscal, ahora os lo voy a contar, pues ya la cosa ya va tomando miras muy serias. Un juez pues da seriedad y da seguridad. También en caso de urgencia, pues se prescinde del médico y de todo esto porque eso se repite todo el rato en el anteproyecto de ley, pues porque hay que salvar la vida de la mujer, según nos dicen aquí en esta redacción. ¿Qué es lo que también considero importante en esto de que entre un juez en el proceso de la interrupción del embarazo? Pues que nos abre la vía a la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso ya lo habíamos hablado nosotros en algún congreso de derecho a vivir, y esto ya te abre la vía, porque ¿qué es lo que hay que hacer para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que podemos llegar, igual que han llegado las feministas, pues agotar la vía legal nacional, ¿eh? Entonces, una vez que ya hay una resolución de un juez y eso se apela ante la audiencia provincial, si es negativa, pues te abre ya el camino para que presentes una demanda en Europa y te reconozcan unos derechos a favor del abuelo o del progenitor que está totalmente ha estado a un lado de la ley. Aquí también se introduce la figura del padre progenitor. Luego os lo explico un poco más adelante. Luego hay un segundo apartado, ya os he dicho que había 7, que modifica la ley de enjuiciamiento civil y también se refiere a las mujeres menores de edad. Ya os he explicado lo que es la mujer menor de edad tiene que ser de 16 a 18 años o sometida a curatela. Aquí entra además aquí viene la intervención del Ministerio Fiscal, que también lo veo importantísimo. Nosotros también en el Congreso de Segovia se lo propusimos a Beatriz Escudero que se introdujera la figura del juez y del Ministerio Fiscal, y al menos se ha introducido en los casos de las interrupciones del embarazo de la mujer menor de edad, y creo que es muy importante, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros le pedimos que defendiera al bebé, no a la madre, pero bueno, al menos ya está el Ministerio Fiscal. Entonces, es siempre parte en este tipo de interrupciones de embarazo el Ministerio Fiscal, aunque no lo promueva él, la interrupción del embarazo, y velará por la salvaguardia del interés superior de la persona. Esto lo veo yo también un avance bastante grande. También se prevén las medidas cautelares, que era lo que nosotros habíamos propuesto, que se podían plantear por los abuelos o por el padre progenitor, pues también aquí ya en la ley ya se introduce formalmente este tipo de medida cautelar, y tiene que ser por motivos serios, en caso de gravedad que impidan la consulta, y tiene que haber opiniones distintas de la niña o con respecto a sus tutores o del fiscal. Este procedimiento para las menores o para las mujeres sometidas a curatela siempre va a ser urgente y preferente. Esto va a ir muy rápido. Los actos y comparecencias, que nosotros también lo anunciamos que así debería ser, porque también decían, bueno, es que van a poner en los juzgados listas de mujeres que aborten. Digo, bueno, nunca se ha puesto en lista en los juzgados de nadie, pero vamos, menos en estos casos. También se prevé en la ley que los actos y las comparecencias son a puerta cerrada, no es audiencia pública, y las actuaciones son todas reservadas. Aquí se va a velar por la intimidad de la mujer y de su familia. Y la mujer tiene que estar siempre representada por su representante legal que coincida, y por que coincida con su voluntad o no, y siempre con el Ministerio Fiscal. Se puede actuar en los interesados por sí mismo y no hace falta abogado y procurador, que esto encarece y retrasa mucho el procedimiento, y cada parte pues se va a poder defender y alegar ante el juez lo que considere oportuno. Ya hay otro tipo de juicios en España que esto se prevé y que no hace falta. ¿Dónde se van a llevar estos asuntos? En los juzgados de primera instancia del domicilio de la embarazada. Yo no sé si luego crearán unos juzgados especiales que lleven todos estos asuntos, porque esto tiene que ir muy rápido. Aquí no se puede. Ya sabemos que la justicia española tiene mucho trabajo y que se retrasa muchas veces indebidamente, no porque los jueces no trabajen, sino porque es que hay un volumen que es que no hay manera de sacarlo adelante. Entonces será el juez de primera instancia el que resuelva. También los médicos tienen la posibilidad de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, los médicos que vean este tipo de situaciones en niñas menores de edad, pues esta solicitud de interrupción del embarazo, y tienen que informar 15 días antes, y en 3 días
al menos 15 días antes si la situación es muy grave y 3 días siguientes al informe se tiene que resolver. O sea, aquí también tenemos unos plazos que son un poquito más largos que los que teníamos anteriormente. Bueno, luego la solicitud ante el juzgado de primera instancia tiene que decirse las circunstancias personales de una mujer, la identidad del médico, ya el médico se tiene que identificar, no se puede andar firmando ahí en serie, y acompañarán los informes médicos, esto es preceptivo, un documento con el consentimiento expreso, esto ya lo va a vigilar un fiscal y un juez, una certificación con la información clínica y el asesoramiento asistencial también es obligatorio. Y si hay algún otro tipo de informe que sea interesante, pues también tienen que aportarlo. Aquí también entra la figura del secretario judicial, también le da más seguridad a todo este procedimiento judicial y el secretario judicial, ya desde la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, lo hace en todos los casos, resolverá sobre la admisión el mismo día. Esto ya va a ir muy rápido, ¿eh? Por eso digo que espero que se cree algún tipo de juzgado de primera instancia que lleve todos estos asuntos con la fluidez y la rapidez que necesita. Y entonces ya el secretario admite en el mismo día y cita a todas las partes para una comparecencia en no más de 3 días. Tiene que ir la mujer, las personas que tienen que prestar el consentimiento y siempre estará presente el Ministerio Fiscal. También el juez, como siempre, esto siempre lo ha podido hacer, pues puede recabar con carácter previo a la comparecencia, de oficio o a petición de parte, pues todos los informes que necesite, puede también citar al médico forense para que reconozca a la mujer y puede complementar lo que considere que sea necesario en cada uno de los casos. El juez tiene que examinar a la mujer en la comparecencia de manera directa, es como la comparecencia es una especie como de juicio, no se le llama juicio, se llama comparecencia, pero bueno, resuelve igual y resolverá por auto en 24 horas. Esto no se puede demorar más, claro, ya sabemos que estamos con unos plazos muy cortitos. También se puede dar el caso de las mujeres menores de 16-18 años no emancipadas o mayores sujetas a curatela. El juez tiene que calibrar y ver que el consentimiento es libre, salvo que aprecie su falta de madurez, y se resolverá atendiendo el interés de la mujer. También se prevé el caso para las mujeres menores de 16 años o sujetas a curatela. Esto, pues la verdad es que ya va tomando visos de seriedad, ¿eh? Esto se va a empezar a controlar y se va a empezar a ver que todo es serio y que todo se hace como la ley permite. Luego el juez resolverá en interés de la mujer, siempre de forma individual y atendiendo a sus intereses. Eso se repite constantemente. El auto que dicte este juez después, en las 24 horas posteriores a la comparecencia, tendrá una apelación de 2 días con efectos suspensivos, si es estimatoria. Si se estima que tiene que interrumpir el embarazo, pues se suspende, evidentemente, porque es que si no, no vale para nada su decisión. Y se resolverá en 48 horas, no lo dice la ley, pero será en la audiencia, porque todas las resoluciones que se dictan en los juzgados de primera instancia tienen el único recurso a apelación que cabe es ante la audiencia provincial correspondiente. Bueno, pues ya hemos dejado ese trámite, que por lo menos ya tiene visos de seriedad y de que se empieza a controlar toda esta situación de las niñas menores de edad. Y hay otro apartado, os he dicho que eran 7, a ver si voy un poquito más deprisa, lo que pasa es que es todo muy importante y no me lo puedo dejar en el tintero, de modificación de la ley de sanidad. El apartado 3 habla de los embarazos no deseados y de los servicios de salud y órganos competentes que empezarán a realizar programas de educación para la salud, promoverán la formación, información y prevención para las mujeres. Programas de orientación familiar, asesoramiento a la mujer embarazada, esto también se habla, que antes no se hablaba, esto todo era privado, también se habla y se recoge en la nueva ley, el nuevo anteproyecto de ley. Y también recoge la prestación a las mujeres embarazadas que lo requieran de información y asesoramiento de su situación y todas las circunstancias en las que se encuentren en coordinación con los servicios sanitarios y los servicios sociales. Bueno, esto ya me lo paso un poquito deprisa porque si no... También tienen, si la mujer lo pide, pues derecho a que se les informe de las ayudas existentes antes y después de nacer y las asistencias económicas que tienen y psicosociales. También les tienen que hablar de lo que es el síndrome posaborto, pero que es que eso es muy serio, muy importante. Eso es mi opinión, y no lo pone.
También, bueno, ya lo vuelvo a repetir, esto también es importante, deberán de recibir información de las ayudas públicas y privadas y de entidades especializadas, o sea que ya en Red Madre y todas estas, por no dejarme, solo he dicho esa, pero vamos, todas las asociaciones que ayudan a las mujeres en riesgo de embarazo pues tienen derecho a conocerlas. Ahora, aquí también es muy importante que se introduce por primera vez en este texto de la ley que podrán participar en el asesoramiento otras personas, especialmente el progenitor. Pues creo que es bastante importante para los hombres que por fin se acuerden de vosotros y que algo, digo yo, que si no hay un hombre es muy difícil que una mujer se quede embarazada, ¿eh? Bueno, pues aunque esto parezca obvio e incluso nos induzca un poco de sonrisa, pues es que ya era hora que se acordaran del hombre, que también tiene algo que opinar en toda esta historia. También los parientes próximos, dice parientes próximos, no dice padres ni tío, pero bueno, también hay siempre, pues a lo mejor un tío, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, pues también tienen derecho a participar en el asesoramiento. Siempre en la medida que lo acepte la mujer y de manera expresa o tácita, no hace falta que diga nada, si ella quiere, bueno, pues que vengan y ya con tal de que vaya acompañada, pues ya es suficiente. Muy bien. Luego voy saltando un poquito porque si no me largo mucho. Apartado cuarto, modificación de la ley de autonomía del paciente. También se modifica esta ley y con respecto al asesoramiento, orientación y posibles riesgos y secuelas, también ya se empieza a hablar de los riesgos y las secuelas del aborto en esta modificación de la ley. Tiene que ser con carácter personal e individualizado. Y volvemos a lo anterior, pero en caso de urgencia, pues que se puede prescindir y que entonces pues que esto se puede tomar una decisión rápida. Estos asesoramientos tienen que ser por los servicios de la Ley de Sanidad, los servicios públicos. Y su objeto, esta frase es muy bonita, la he puesto en mayúscula, será la protección de la vida tanto de la mujer como del no nacido. También esta frase es muy bonita. Ya empiezan a hablar del no nacido y de sus derechos, así como el buen desarrollo del embarazo y resolución de los conflictos. Incluirá información de la vida del no nacido, y que es un bien jurídico protegido por la Constitución. Esto lo tendrán que explicar por lo menos lo que es. Espero que la persona que le corresponda pues sepa lo que tiene que explicar. Muy bien. También le tienen que informar de las alternativas existentes, ayudas y servicios y posibilidad de actuación directamente, etcétera, etcétera. Esto se tiene que certificar por el personal de asistencia social con fecha y condiciones que se le han dado a la mujer. O sea, esto no es que yo se lo digo, ya está, no, se tiene que certificar y se tiene que firmar, se tiene que comprometer. Esto también es una manera de sujetar que esto no sea un coladero como lo ha sido durante 25 años con el riesgo de la salud psíquica de la mujer con la antigua ley del aborto. Bien, luego hay otro punto que es la información clínica de ser prestada por médicos. Tampoco dice que médicos tienen que ser, pero bueno, también en caso de anomalía del feto, distinto del centro. Eso queda bastante claro y eso creo que está muy bien acotado. Los riesgos que tiene la mujer para su salud y la maternidad futura también se pide que se le expliquen. Y las expectativas de desarrollo de vida del niño, se habla de vida del niño, muy bonito. También se tiene que certificar por este médico, no vale con que yo hablo, no lo tengo que certificar, poner mi número de colegiado y firmarlo. Esto también es serio. También puede intervenir en este caso progenitor, parientes próximos y si la mujer lo acepta. Esto es como lo que os he explicado antes. Bien. Ahora se amplía un poquito el plazo para prestación del consentimiento por la mujer, con todos sus informes y todo lo que os he explicado, que son 7 días. Teníamos 3, bueno, pues ahora tenemos 7, una vez que ya se redacten todos los informes y esté asesorada y todo. Volvemos a lo de antes, si es en peligro de la vida de la mujer, pues entonces no hace falta cumplir estos plazos. Muy bien. Luego también el tratamiento de datos de la interrupción del embarazo serán de objeto de codificación y estarán separados los datos de carácter clínico por la Ley de Protección de Datos del nombre, apellidos y DNI. Puesto pues se guarda toda la intimidad para la mujer que vaya a practicar la interrupción del embarazo. Pablo, ¿cuánto me queda? Pues te quedan 10 minutos escasos, pero bien. Yo creo que si abrevias lo que puedas... Sí, ya voy. Esto ya es menos... Digo para que te pregunte... Sí, porque es lo más importante. Ya voy... Vale, ya voy, con la objeción de conciencia y ya acabamos casi. Vale, se mantiene que pagamos con la Seguridad Social los abortos, eso ya lo sabéis. Y después ya me voy al artículo 5º, ya solo son 7, o sea que ya estoy acabando. Se modifica también la ley 16 del año 2003
que es de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud. Se añade que la prestación sanitaria de interrupción del embarazo con requisitos establecidos en el Código Penal está incluida en el Sistema Nacional de la Salud, lo que os acabo de decir. Seguimos pagando con nuestros impuestos los abortos. El apartado 6, que ya es el penúltimo, ya estamos acabando, ya es referente a la objeción de conciencia. Esto es muy importante porque se admite la objeción de conciencia. En la anterior ley no se permitía, aunque luego se objetó. Bueno, entonces se modifica también la Ley de Ordenación de Prestaciones Sanitarias, número 44 del 2003. Se añade un artículo 4 bis que permite la objeción de conciencia a los profesionales, no dice la categoría, profesionales sanitarios por cuenta propia o ajena, y tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia para inhibirse de cualquier participación o colaboración. No tiene que ser participación directa en el aborto, pero y también se permite en la colaboración. Aunque luego hay una frase que entra en contradicción. Esto yo no entiendo qué quiere decir, pero bueno, eso ahora termino. Siempre los he puesto despenalizados, que os he dicho, del Código Penal. Y el rechazo de negativas, pues se tiene que presentar por escrito, certificado ante el director del centro en la primera semana que se empiece a trabajar. Y desde el primer momento podrá abstenerse de realizar cualquier participación o colaboración. Y luego puede cambiar de opinión. ¿Qué pasa? Que luego hay un apartado 4, que es el que no guarda relación con todo lo anterior, que dice que en cualquier caso dispensarán tratamiento y atención médica adecuadas antes y después de la interrupción. Esto está un poco aquí, es un contrasentido, porque por un lado te permiten la objeción de conciencia en todo momento y luego dicen que no puedes evitar la dispensación y el tratamiento. Bueno, ya estoy acabando. Punto 7º, modificación general de la Ley de Publicidad 34/88. Pues bueno, pues menos mal, ya no se pueden incluir en la publicidad de la oferta de centros abortistas, que era una cosa vergonzosa, la verdad, y hemos tenido además hasta letras de Activo y Derecho a Vivir firmando, porque vamos, poco menos que ofrecían rebajas en Barcelona, una cosa terrible, Entonces no se puede ya esto publicitar en ningún sitio. Pero no constituye publicidad ilícita si se realiza de forma personal y confidencial. Eso se permite, porque ahora eso no se puede dejar no se puede dejar a un lado. Bueno, después tenemos ya la disposición derogatoria única, esto lo hablamos también en un congreso de nuestro derecho a vivir, cómo se deroga una ley del aborto, pues con ley posterior deroga ley anterior. Bueno, pues se deroga la ley AIDO, Esa es la disposición derogatoria única, disposición final primera, bueno, pues que esta ley se redacta al amparo del artículo 81 de la Constitución, que es una ley orgánica, que os lo explicaba antes, porque trata sobre derechos fundamentales, con las excepciones que no os voy a repetir ahora, eso si queréis me lo preguntáis. Después hay una disposición final segundo, que dice que el Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios, o sea, que tiene que dictarse un reglamento, porque se puede dictar una ley, pero luego hay que dictar un reglamento para poner en funcionamiento todo esto, pues me imagino, pues los centros, los juzgados que lo tengan que llevar, el fiscal, el especialista, todo esto pues se tiene que reglamentar. Hay veces que no se reglamentan las leyes y ahí se quedan y no se aplican, o sea, es muy importante el reglamento. Después, disposición final tercera, ya acabo. Esta ley orgánica, las leyes orgánicas son de aplicación en todo el Estado español. Es para todo el ámbito del Estado español. Cuando entra en vigor, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Y ya está, ya he terminado. Lo único que os tengo que decir, ahora ya pasamos al turno de preguntas, que en este anteproyecto de ley que os he explicado no se habla para nada para el supuesto de violación, que en principio nos dijeron, esto ya no se nombra, y se introduce este plazo de las 22 semanas de embarazo con todos estos certificados y todas cuestiones de malformación del bebé y de las mujeres embarazadas menores de edad. Y pues también se introduce la figura de los jueces de primera instancia, del Ministerio Fiscal, del Secretario Judicial y todo esto que os he explicado. Y ya pasamos al debate, que la verdad es que habéis tenido mérito, porque hasta hora de la tarde y con lo bien que hemos comido no os habéis dormido, Muchas gracias. Gracias, Pablo. No sé si me he pasado. Vamos a ver, varias cosillas. Una, seguimos en streaming. Es un aviso navegantes, vamos. 2, hacemos preguntas con micrófono, yo os lo voy pasando. 3, cuando Teresa, que es delegada y voluntaria de Derecho a Vivir, también decía el Congreso de Segovia, es que hicieron un congreso en Segovia de Derecho a Vivir, que lo organizó ella brillantemente, además. Tuvimos unos scratches allí que nos insultaban mucho. Sí, y yo salía a mirarlos y decían, esta es la magistrada. Muy bien, venga, empezamos con las preguntas. Tenemos que
breve si queremos cumplir el horario, ¿eh? Vamos, adelante. Una pregunta breve. En su opinión personal, tal y como está ahora el anteproyecto, con lo que ya está redactado y se ha publicado, ¿usted cree que da las herramientas necesarias para tapar el colador de la causa psicológica? Pues la verdad es que si se toma en serio este anteproyecto de ley y si ya introduciendo además a los jueces, a los fiscales, a los secretarios judiciales, tanto certificado de médico por escrito, con obligación, pues la verdad es que es un paso muy grande. Pero claro, es que tenemos que estar muy pendientes y encima de cómo se empiece a aplicar esta ley para que no vuelva a ocurrir lo del coladero. Pues yo creo que es un avance muy fuerte, ¿eh? Venga. Ya está. Vamos a ver, yo tengo un temor y una esperanza. El temor es que este enunciado de la ley, tal como está ahora mismo, mejora, por supuesto, la anterior, pero que no llegue a buen puerto, dada la oposición existente cada vez más fuerte de las personas que defienden la ley actual, la ley de AIDO. Y la esperanza es que si llega realmente a aprobarse, lo mismo que la ley AIDO fue perniciosa para toda Hispanoamérica, si ahora hay una ley que defiende la vida desde el principio, puede ser beneficiosa también para Hispanoamérica y invertir el proceso en estas naciones que se han dejado llevar y que están ahora mismo, como Chile, como Perú y Sudamérica, Paraguay, Uruguay e incluso Argentina, en proceso de aprobar sus propias leyes sobre el aborto. Gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Ya nos conocemos de hace años. Bien, sí, estamos de acuerdo. Los países hermanos de América del Sur, la verdad es que son reflejo de mucho, de todo lo bueno, gracias a Dios, y también de lo malo que ocurre en España. No solo somos cabeza de Europa, sino que también somos cabeza de América del Sur, y todo lo que se hace en España tiene una honda repercusión en estos países. Entonces, hay algunos en que sí que se ha reformado incluso la Constitución y se ha introducido la frase de que la vida empieza desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y esperemos que esto llegue a buen término, y que la verdad es que sería un avance muy grande y un reflejo para el mundo muy grande de lo que es la cultura de la vida. Lo que hay que hacer en la vida, valga la redundancia, es promover el bien para todos, y no la cultura de la muerte, que no lleva a ningún sitio, nada más que a la pena y al dolor. Otra pregunta por allá al fondo. Mire, en este tema yo veo que hay un tema jurídico, que esta ley es un punto de inflexión, una vuelta atrás, pero también hay un tema social, que es la aceptación social que ha habido del aborto durante todos estos años. Claro, esto implica que tiene que haber un apoyo a la maternidad importante. Sobre este tema, claro, se habla, los partidarios del aborto hablan de que habrá abortos clandestinos. Yo lo que me gustaría, no sé si conoces algo del caso de Polonia, porque Polonia parece que hubo una marcha atrás importante, desde unas cifras de 100.000 abortos hasta 500 abortos. Quería un poco, si conoces el caso de Polonia, que lo explicaras un poco. Yo el caso de Polonia no lo conozco muy bien. Sé que sí, que se ha reducido el número de abortos en un 97%, sí. Que tuvieron una situación similar a la que tenemos nosotros. Nos queda mucho camino por delante para andar y para trabajar, pero creo que estamos en buen camino. Vuelvo a repetir la misma palabra, porque lo que hay que hacer es aprovechar. Cuando viene algo bueno, aprovechar, claro, y intentar que esto se difunda. El caso de Polonia, aquí tenemos... Lo sabe Pablo mejor que yo. Bueno, no, yo no lo sé mejor que tú, pero además tenemos una persona aquí que ha vivido en Polonia, está casado con una polaca y está muy al tanto. Pero básicamente, por resumir, el caso de Polonia es que se aprobó una ley muy restrictiva y se ha exigido que se cumpla en sus restricciones. Y claro, cuando se exige que se cumpla la ley, se reduce dramáticamente el número de abortos porque no está ese coladero del que hablábamos antes. Pero luego, si queréis, yo se lo digo a Alberto, que está por aquí, y él habla específicamente del caso polaco, que lo conoce más y mejor que cualquiera de los que estamos aquí. ¿Alguna otra preguntilla? Venga, voy para allá, la última ya, para poder seguir con el horario. ¿De acuerdo?
Yo te quería preguntar que está pendiente el recurso de resolver el recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional dictamina y la lógica del Tribunal Constitucional es que resuelva según la sentencia del Tribunal Constitucional del año 85, si no me equivoco, del año 86, sí, la lógica jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Porque entraría en contradicción con el anteproyecto y la resolución. A ver, es que evidentemente el Constitucional no puede ir en contra de su propio criterio ya desde el año 85, que además ahora se tiene que actualizar pues con los convenios internacionales que alguna vez lo hemos comentado, que ha firmado España y que está el más firmado en el mundo es el de derechos, el Convenio Internacional de Derechos del Niño y luego el de las personas y los niños con discapacidad. No se puede discriminar a un bebé ni a ninguna persona por padecer una discapacidad, y entonces ese sería el punto en el que tendría que rectificar únicamente el Tribunal Constitucional su anterior doctrina, y la verdad es que tiene que ir de acuerdo todo con nuestra Constitución y con todo lo que estamos viviendo. O sea que lo que no sabemos es por qué se está retrasando tanto, pero no veo yo que esta ley entre en colisión con la doctrina constitucional. Y lo que hemos hablado, a ver, yo soy juez y vosotros no sé si habréis tenido alguna vez algún asunto judicial. La ley en España se aplica de manera rigurosísima en todos los asuntos y en todas las leyes. O sea, por una falta de notificación se puede ir un pleito atrás y es nulo. Y aquí es que se ha hecho lo que se ha querido. Claro, y entonces ya en cuanto esto se empiece, si se trata con seriedad, entra el juez, entra el fiscal y todo se hace con seriedad, la verdad que creo que es un palo muy fuerte al derecho al aborto, al presunto derecho al aborto que quieren alegar las feministas. Las feministas no son mayoría, son minoría. Lo que pasa es que gritan mucho y montan espectáculos y es una vergüenza porque las mujeres españolas no somos esas 4 mujeres que van a atacar a nuestro querido arzobispo de Madrid, que es un gran santo y que pobrecillo, la santidad la lleva en su propia manera de vivir, y eso no somos las mujeres españolas. Lo que pasa es que son los que más gritan y los que más mienten, y se creen que por decir una mentira 3 veces porque tienen razón, pero es que no, la razón la tenemos nosotros, y lo que no tenemos que tener, lo que me preguntaban antes, pues el silencio de las personas buenas. Pero si somos más, Pablo siempre lo dice, somos más, lo que pasa es que tenemos que decidirnos. Es verdad. Venga, un aplauso. Muchísimas gracias. Mira, Pablo.